Este procedimiento de prueba de hipótesis dijimos que consiste básicamente en un proceso de inferencia respecto de parámetros poblacionales. En primera instancia vamos a trabajar con el valor particular de parámetros, determinados parámetros, y luego lo vamos a aplicar en distintas situaciones, en más situaciones. Aquí, en el caso del parámetro, por ejemplo, tenemos que definir cuál es el parámetro de la población que queremos analizar, puede ser la media, la proporción o la varianza. Definir cuál es el estimador puntual del parámetro, que ya lo tenemos establecido en la teoría de estimación que se estudió en la unidad 2. Por ejemplo, el estimador de la media poblacional es la media muestral, el estimador puntual de la proporción poblacional, la proporción muestral, y de la varianza poblacional, la varianza muestral. Tenemos que definir el estadístico de prueba. ¿Y qué es el estadístico de prueba? El estadístico de prueba es la fórmula que vincula ese estimador puntual a una distribución de probabilidad, que es la distribución de probabilidad que efectivamente tiene ese estimador puntual. Por ejemplo, cuando hablamos de la media poblacional, el estimador puntual es la media muestral. La media muestral, si la varianza poblacional es conocida, va a tener distribución normal. En consecuencia, en el caso de población normal o por muestra mayor de 30. En consecuencia, si la media muestral tiene distribución normal, el estadístico Z, que surge de estandarizar esa media muestral, tiene distribución normal 0,1, y esa es la distribución normal básica, digamos teórica, sobre la cual vamos a trabajar la distribución Z con Z normal con media 0 y desviación 1. Pero también sabemos que X media tiene distribución normal y en consecuencia podemos trabajar sobre la distribución de X media como una normal con media igual a mu y varianza igual a sigma cuadrado sobre n. O sea que tenemos la distribución normal sobre la cual vamos a trabajar para el estudio probabilístico, que eso es lo que concretamente permite establecer este procedimiento. Bueno, luego tenemos que definir la distribución de probabilidad, y la distribución de probabilidad es lo que hemos mencionado, la normal o la t, por ejemplo, para cuando hacemos inferencia de la media y usamos la media muestral con varianza poblacional desconocida. Entonces el estadístico que se utiliza es t. Y ese estadístico t nos conduce a una distribución t de Student con n-1 grado de libertad. Y es la única con la que vamos a trabajar en ese caso. Entonces, una vez que tenemos definido todo este contexto que es probabilístico y sobre la distribución de la población y del estimador, vamos a establecer las hipótesis estadísticas que están referidas al parámetro. Entonces, la hipótesis pasaría a ser un supuesto establecido sobre el valor del parámetro. Y ese supuesto establecido para el valor del parámetro es el que rige todo el procedimiento de prueba. Y él es también el que establece la orientación que tiene la prueba. La orientación de la prueba tiene que ver con el sentido de la prueba. La prueba puede ser bilateral, lateral derecha o lateral izquierda. Pero en definitiva el sentido de la prueba lo está marcando puntualmente la hipótesis alternativa. Entonces, cuando yo voy a establecer las hipótesis, voy a establecer una hipótesis nula, que es un supuesto sobre el valor del parámetro, y algo totalmente opuesto a ese supuesto, que es la hipótesis alternativa, y que es la que va a determinar para dónde va el área de rechazo, es decir, la orientación o sentido que tiene la prueba. Bueno, con esto entonces ya tenemos un montón de elementos sobre los cuales tenemos que tomar una decisión, la decisión de aceptar o rechazar esa hipótesis nula. Entonces, para llevar adelante ese proceso de tomar esa decisión, tenemos que, sobre la distribución de probabilidad que hemos definido, vamos a fijar un punto a partir del cual la diferencia entre el resultado de la muestra y el valor del parámetro, esa discrepancia o diferencia, se considera significativamente importante como para rechazar la hipótesis nula. O sea, siempre el resultado de la muestra va a ser distinto del valor del parámetro que hemos supuesto en la nula. Si esa diferencia es muy grande, es significativa, vamos a tener que rechazar esa hipótesis nula. Para que eso ocurra, necesitamos delimitar hasta qué punto esa diferencia es significativa. Y eso es lo que se establece con el estadístico de prueba o con el valor, con la distribución original del estimador puntual del parámetro, marcando un punto en la distribución en donde, a partir del cual se considera que se rechaza la hipótesis nula. O sea que es el punto llamado punto crítico que permite establecer los criterios de decisión, hasta qué valor de X media o hasta qué valor de Z voy a considerar que no se puede rechazar la hipótesis nula, y a partir de qué valor
de Z o de X media, tengo que rechazar la hipótesis nula. Entonces esas son las áreas de rechazo y no rechazo, pero la medida del área de rechazo está definida probabilísticamente a través de lo que se llama el nivel de significación, y es alfa. Con ese nivel de significación alfa, que es la medida de la región de rechazo, voy a encontrar el valor crítico, y a partir de ese valor crítico delimito las regiones. Lo que me queda por hacer luego de esto es tomar la decisión final con los resultados de la muestra. Por eso hablamos del valor observado en la muestra, que puede ser el mismo estimador y trabajar sobre la distribución del estimador puntual a través del punto crítico calculado de ese modo, o bien de lo contrario, trabajar con el estadístico y calcular el valor observado del estadístico con los datos de la muestra, más el valor que le asignamos al parámetro en la nula, más el valor de la varianza que conocemos o que hemos calculado con la muestra. Calculamos el valor observado del estadístico y corroboramos si ese valor observado pertenece a la región de rechazo en función del valor crítico del estadístico, calculado a partir del nivel de significación. Entonces, si ese valor observado del estadístico pertenece a la región de rechazo, rechazamos la hipótesis nula, de lo contrario, no se rechaza. Entonces, esto que es lo que vimos en la clase pasada, tratando de explicar cada uno de estos pasos y puntos, nos lleva a que para hacer un procedimiento de prueba de hipótesis necesitamos las hipótesis, el estadístico de prueba, los errores y riesgos de prueba y los criterios de decisión. Si pensamos en la prueba de hipótesis para la media poblacional, puntualmente, nos encontramos con que en ese caso tenemos estas posibilidades de hipótesis bilateral, una prueba de hipótesis lateral izquierda, fíjense, el valor del parámetro es menor a un valor mu sub 0 asignado en la nula, con lo cual el área se ubica a la izquierda, menor significa a la izquierda, que mu sea mayor que mu sub 0, el área se ubica a la derecha. Entonces esta es una prueba lateral derecha. Y los estadísticos que podemos usar, Z o T, recordemos, vamos a usar Z cuando tengo población normal y varianza poblacional conocida, por lo cual sigma es conocida en la población, o bien de lo contrario, si no tuviera población normal, la muestra es suficientemente grande, mayor de 30, como para aplicar el teorema central del límite. Por otro lado, si tengo población normal y la varianza no es conocida, utilizo los datos de la muestra, y el estadístico a utilizar va a ser el estadístico T, que tiene distribución T de Student con n-1 grado de libertad. Fijamos el nivel de significación alfa, establecemos la regla de decisión, o sea que según el alfa, sobre la distribución de Z o T vamos a calcular el valor crítico, el valor que surge a partir de la probabilidad, es un valor del cuantil en la distribución teórica del estadístico de prueba. Y por último, tomamos la decisión final obteniendo los resultados muestrales. Aquí no es chi cuadrado, sino no lo corregí, bueno, es Z o T observado, y comparamos con el valor crítico para tomar la decisión final. Bueno, si nosotros en la clase pasada hemos visto varios ejemplos y hemos trabajado a partir de esos ejemplos, y vamos a trabajar ahora sobre la base de lo que serían las distintas posibilidades. La base que tenemos sobre las distintas posibilidades, vamos a verlo a través de un ejemplo. Bueno, dice, en este ejemplo nos dice que la empresa numeral Sociedad Anónima, que había solicitado asesoramiento para la estimación por intervalos de su gasto operacional promedio, ahora ha realizado un muestreo aleatorio de gastos operacionales mensuales trabajando con 36 meses, lo que arrojó una media de 6.540 pesos, con una desviación estándar poblacional de 780 pesos. Esta empresa solicita a la consultora que verifique la hipótesis de que el verdadero gasto operacional promedio de la empresa es menor de 7.000 pesos, trabajando con alfa de 0,05. El encargado del área a la que usted pertenece le indica que elabore un informe sobre el caso trabajando en lo posible con el valor de probabilidad, y además le sugiere que realice el mismo análisis, pero para una prueba bilateral. Entonces, la idea sustancial de esto es que nosotros tenemos una muestra de 36 meses en la cual se arrojó una media de 6.540, pero se supone que el verdadero gasto operacional promedio de la empresa es menor de 7.000. Entonces, el resultado de la muestra nos dice que es menor efectivamente que 7.000.
¿Qué pasa? Ese menor que 7.000 tiene que tener una diferencia con relación a lo que nosotros suponemos, que tiene que ser significativamente importante esa diferencia para decir que lo que nosotros suponemos no es real. Y tenemos una desviación estándar poblacional conocida que es de 780. Entonces, decimos, hipótesis nula. Si nosotros tenemos un indicio de que es menor a 7.000, la hipótesis nula va a decir que es mayor o igual a 7.000. Para que nosotros rechacemos esa hipótesis nula de que es mayor o igual a 7.000, tenemos que demostrar que el resultado de la muestra es significativamente menor a 7.000. Y eso es lo que hace el procedimiento de prueba. Fijamos la hipótesis nula diciendo que la media es mayor o igual que 7.000, porque suponemos que es menor. Nos dan indicios de la muestra de que es menor, pero tenemos que especificar que si no fuere así por los datos de la muestra, si nuestra sospecha no es cierta, tengo que seguir considerando que es 7.000 o más. Entonces, no puedo aceptar esa sugerencia que viene de la realidad si esa sugerencia no es significativa. Entonces, para decir que es menor a 7.000, tengo que demostrar que efectivamente es significativamente menor a 7.000. Por lo tanto, planteo la hipótesis nula como que es mayor o igual a 7.000 y la alternativa como que es menor. Esto de la alternativa menor corre siempre el sentido de la muestra. El resultado de la muestra es 6.540. Entonces, la alternativa establece una situación en donde el parámetro es menor a 7.000 porque el resultado de la muestra efectivamente es menor. Eso tengan cuidado porque es un nexo muy importante en las pruebas unilaterales. Bueno, el estadístico que usamos en este caso es un estadístico Z, porque obviamente tenemos conocimiento del valor de la desviación estándar en la población, que es lo mismo que conocer la varianza, y la distribución es normal. La muestra es de 36, así que no hace falta ni que pensemos si la población tiene distribución normal, porque ya por teorema central del límite podemos considerarla normal. Entonces, llegamos a determinar cuál es el valor de la media de la muestra, cuál es la desviación estándar, cuál es n, y tenemos todos los elementos para llevar adelante la obtención del Z observado. El Z observado lo calculamos con los datos de la muestra y nos da menos 3,54. Fíjense, colocamos el valor de la media de la muestra, el valor del parámetro, colocamos el valor de la desviación estándar y lo dividimos por la raíz del tamaño de la muestra. Este valor menos 3,54 es el valor de Z observado. Entonces, lo que tenemos que comparar con un punto crítico. Si fijamos un alfa de 0,05, como es lo que tenemos acá tenemos un alfa de, a ver, déjenme mirar un poquito, ¿el valor cuánto era? El valor de Z crítico es un menos 1,645, es para un alfa de 0,05. Este valor de Z crítico, menos 1,645, lo establecemos como el valor del cuantil que surge a partir de la probabilidad alfa que la fijamos nosotros. Si alfa es 0,05, el cuantil Z crítico es menos 1,645 porque está en la izquierda de la distribución. Entonces, si el Z observado es inferior al valor menos 1,645, vamos a rechazar la hipótesis nula. O bien podemos usar el valor P. Entonces, vamos a esto. El valor P, si yo pongo acá el valor 6.540 de la distribución de X media, tenemos el valor observado y acá habría un punto crítico a partir del cual se va a rechazar la hipótesis nula. Vamos a ver un poquito, el punto crítico es 6.786,15. Fíjense ustedes, nosotros acá tenemos una desviación estándar de 780 dividido la raíz de 36. Si ustedes en el aplicativo o en el Infostat colocan ese valor del valor de la varianza que corresponde y buscan para la media muestral en su distribución original el valor del punto crítico, encuentran este punto crítico que es X media crítico y el X media observado 6.540 lo ubican de acuerdo al lugar donde cae y vemos que cae en la región de rechazo. Entonces, tanto sea esta la situación, donde tenemos el valor menos 3,54, que es mucho menor a menos 1,645. Este valor pertenece a la región de rechazo. ¿Cómo sería la región de rechazo? Si el valor de Z observado es inferior a menos 1,645, se rechaza la hipótesis nula.
Si es mayor o igual a menos 1,645, la hipótesis nula no se rechaza. Por otra parte, si el valor X media crítico es 6.786,15, para tomar la decisión, vamos a decir que si X media observado es inferior a 6.786,15, vamos a rechazar la hipótesis nula, y si fuere mayor o igual a ese valor, no rechazamos la hipótesis nula. Entonces, con esto, si nos fijamos, acá tenemos el menos 1,645, que está ubicado en este punto, y esto es el área de rechazo, y el valor observado de Z es menos 3,54. Con el valor observado de Z, yo puedo sacar la probabilidad a la izquierda de ese valor o a la derecha del valor absoluto. O sea, si tomo 3,54 a la derecha del valor absoluto, del positivo va a ser lo mismo. Entonces, puedo calcular la probabilidad de que Z sea mayor que 3,54 en valor absoluto o que sea menor que menos 3,54, que es únicamente para el caso de prueba unilateral izquierda, y si ese valor P me da menor al alfa, entonces voy a rechazar la hipótesis nula. En este caso el valor P da 0. 0 significa que no hay probabilidad alguna de poder no rechazar la hipótesis nula. 0 es, en términos de probabilidad, 0 es lo imposible. Entonces, la probabilidad del evento imposible. Y este es un evento imposible, aquel que se refiere a la posibilidad de rechazar la nula. Con esta prueba no hay ninguna probabilidad, no hay ninguna posibilidad de rechazar la hipótesis nula, cualquiera sea el alfa que le pongamos. Eso es lo que está diciendo un valor P de 0. Bien. Profe, perdón, sería que no hay probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, ¿no? No hay probabilidad de rechazar. Cero es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Claro, porque eso lo estamos rechazando, ¿no? No, está bien, perdón. Claro. Cero es el valor P significa perdón, al ser una probabilidad 0 es imposible que no rechacemos la hipótesis nula. Es imposible que no rechacemos la hipótesis nula. Claro, ¿Está bien? porque hay que rechazarlo, sería. Claro, hay que rechazarla. Sí o Claro. sí tengo que rechazarla. Es Bien. imposible que logre aceptar la hipótesis nula. Claro. Bien. Cualquiera sea el alfa que yo le ponga, no voy a tener ninguna posibilidad de aceptar la hipótesis nula, porque el valor P es 0. ¿Ahora sí? Sí, profe. Bueno, ¿saben qué? Acá este valor de Z observado, por ejemplo, las probabilidades estas, las encontramos a través de Infostat. Si ustedes me permiten, voy a tratar de ubicar a Infostat, porque es muy importante que ustedes vayan trabajando a partir de esto. En estadística, probabilidades y cuantiles, que ya lo deben haber visto, acá tenemos la normal 0,1, que es la de Z, Z normal 0,1. Entonces, aquí colocaríamos la probabilidad hacia la izquierda. Si el alfa es de 0,05, la probabilidad que nosotros colocamos a la izquierda es 0,05. Con eso calculamos, y el valor que nos da para el cuantil, en esta situación, donde el área a la izquierda es 0,05, es menos 1,645. ¿Está? Por otro lado, si yo tengo un valor Z observado que nos daba menos 3,54, el valor Z observado nos estaba dando menos 3,54. A ver, espérense que ahora, acá está. El valor Z observado me daba menos 3,54. Entonces aquí coloco menos 3,54 y cuando vamos a calcular nos da una probabilidad a la izquierda de ese valor de 0,000020, o sea que prácticamente es 0 la probabilidad que me da a la izquierda del valor menos 3,54.
Igual podemos trabajar con la distribución de la media muestral. La media muestral tiene en este caso una media de 7.000 y tiene una varianza, que no la tengo calculada, que va a ser de 780 dividido 6. La varianza va a ser 780 dividido 6 al cuadrado. A ver, vamos a ver el valor de la varianza. Era 780, 6, porque es la raíz de 36, ¿no? O 780 al cuadrado dividido 36. Bueno, eso podemos hacer. Más este valor elevado al cuadrado. Y ese valor más ese valor dividido 36. Bueno, esta es nuestra varianza, 16.900. Si nosotros en Infostat colocamos esa varianza de 16.900, esto que tenemos acá es la distribución de la media muestral. La media muestral en este ejercicio se distribuye normal con una media de 7.000 y una varianza de 16.900. Entonces, con estos elementos ya hemos definido la distribución de X media. Si nosotros marcamos el área a la izquierda, que es 0,05, el valor del cuantil va a ser 6.786,17. Ese valor es el punto crítico de X media en la distribución de la media muestral. ¿Está? Entonces, si voy acá, cuando yo decía que acá teníamos el valor 6.786,15, bueno, en realidad es 16, 6.786,16 para la media muestral, el punto crítico es este, y lo calculamos de ese modo. Si yo quiero calcular la probabilidad hacia la izquierda de 6.540, para calcular el valor P, asociado a este valor de X media, también hago lo mismo. Hacemos 6.000, acá estaríamos trabajando, 6.540 en esa distribución que tiene media de 7.000 y varianza de 16.900, y calculamos la probabilidad a la izquierda de 6.540 es 0,00002, la misma probabilidad que era hacia la izquierda de menos 3,54. Bueno, como ustedes verán, esto es un poco, esto tiene que ver con un poco de sentido común en cuanto a la forma gráfica en que la distribución se organiza. Si estamos hacia la izquierda de la distribución, acá marcamos un punto crítico, y bueno, lo que está más allá de ese punto crítico es el punto, si el valor observado de la muestra cae en ese punto, entonces a partir de ese valor podemos calcular el valor P para ese valor en la distribución de X media, o bien podemos tomar la decisión comparando con el punto crítico. Son distintas formas de resolver prácticamente lo mismo. Bueno, ¿qué pasa si desconocemos la varianza poblacional y tenemos que trabajar con los datos de la muestra? Cuando ocurre eso de tener que trabajar con los datos de la muestra, que no tenemos información de la población, tenemos que aplicar estadístico T. Entonces surge la prueba T para la media poblacional. Acá, por ejemplo, se está por implementar una cadena de créditos a otorgar a empresas del sector alimentación que realicen mensualmente gastos en investigación y desarrollo superiores a 60 pesos en miles. Para ello se analizó una muestra de 10 empresas exportadoras de la región dedicadas a la rama alimentación. Los valores en miles de pesos se detallan a continuación. ¿Qué dice el enunciado? Nos vamos acá a esta parte. Se está por implementar una cadena de créditos a otorgar a empresas del sector alimentación que realicen mensualmente gastos de investigación y desarrollo superiores a 60 en miles de pesos. Entonces, si yo para otorgar un determinado crédito necesito que los gastos sean superiores a esto, con los datos de la muestra tengo que demostrar que efectivamente son superiores, porque demostrar que son menores no tendría sentido. Entonces, lo que tengo que demostrar es que si es factible que sean superiores, que sean significativamente superiores para que el otorgamiento sea válido, digamos, sea una decisión correcta. Entonces, se analiza una muestra de 10 empresas, se toman los valores de los gastos de inversión, y la pregunta es, ¿considera que el monto fijado como base para el otorgamiento del crédito es demasiado alto para el nivel de gastos en investigación y desarrollo de las empresas del sector en la región?
Fíjense que los niveles de gasto son inferiores, entonces se ha fijado un valor demasiado alto, esa es la pregunta. Vamos acá trabajando con alfa de 0,10, calculamos el valor de la media en la muestra. Como el valor de la media de la muestra es 49,8, no vamos a poder demostrar nunca que es significativamente mayor a 60. En consecuencia, lo que tengo que demostrar es que con los datos de la muestra, los resultados nos dan que es significativamente menor a 60 y que el valor 60 ha sido puesto demasiado alto, tiene que ser más bajo. ¿Está? En ese planteo nos induce, en primera instancia, a pensar en una prueba lateral derecha. Pero ¿qué pasa? Como nosotros observamos que los resultados de la muestra de la realidad son menores, el indicio de la muestra es menor, por lo tanto la pregunta está orientada a ese indicio. ¿Considera que el monto fijado como base para el otorgamiento del crédito es demasiado alto para el nivel de gastos en investigación y desarrollo de las empresas? Para decir que es demasiado alto, yo tengo que demostrar que estos resultados son significativamente menores a ese valor. En consecuencia, al tener que demostrar que son significativamente menores, la prueba se planteará como lateral izquierda. Entonces, en la hipótesis nula digo que es mayor o igual, y en la alternativa digo que es menor. ¿Por qué? Porque este resultado es menor, y obviamente tengo que demostrar que es significativamente menor para rechazar este valor y que se modifique el tope, el punto a partir del cual se va a otorgar el crédito. Tendría que ser menor a 60. Entonces, ese es un problema, el planteo de las hipótesis. El otro problema radica en el cálculo de los valores. El cálculo de los valores, que nosotros tenemos los datos acá, el cálculo lo hacemos con Infostat. Pedimos una descriptiva y calculamos la media y la desviación estándar y los elementos necesarios. O bien directamente podemos hacer la prueba con Infostat. Prueba para la media, usamos la prueba para la media poblacional, para una sola muestra, y le asignamos el valor del parámetro en la nula, establecemos, allí nos pide que indiquemos si la prueba es lateral izquierda o lateral derecha, y surge el resultado que tenemos acá. El tamaño de la muestra 10, la media de la muestra es 49,8, la desviación estándar muestral es 15,97, y el T observado es menos 2,02, con un valor P asociado al T observado de 0,0371. O sea, nos realiza toda la prueba. Nosotros con estos elementos podemos tomar la decisión. Fíjense ustedes, si yo fijo un alfa de 0,10 y mi valor P es 0,0371, lo que estoy haciendo es rechazar la hipótesis nula. Ya tengo la decisión tomada. Si tengo un T observado de menos 2,02 y quiero trabajar en la distribución T, tengo que encontrar el valor T crítico para el alfa de 0,10. El estadístico es T, ¿por qué? Porque estoy trabajando en una situación en donde la desviación estándar de la población es desconocida. En consecuencia, si tengo una desviación desconocida, utilizo estadístico T. Pero hay un requisito que es fundamental, que es que para aplicar la T bajo cualquier concepto, tengo que tener población normal. Entonces, otro aspecto a considerar es suponer la distribución normal, o de lo contrario, comprobarla a través del QQ-plot de normalidad. Entonces, en principio, consideramos que la población es normal, aplicamos estadístico T, nos vamos a Infostat, marcamos el valor de alfa de 0,10, la distribución va a tener 9 grados de libertad, una T de student con 9 grados de libertad, marcamos en la distribución T de student el valor crítico, o sea que trabajando con un alfa de 0,10 obtenemos el valor T crítico, que es menos 1,383. Eso con Infostat, tal cual como lo hicimos recién para la normal, lo pueden trabajar. Y luego vemos que el valor T observado, menos 2,02, es bastante inferior a menos 1,383. Entonces el punto crítico está establecido acá, menos 1,383, y el valor que surge de la muestra es menos 2,02 y pertenece a la región de rechazo de acuerdo a este plano. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos acá? Bueno, que obviamente los resultados de la muestra son una evidencia significativa a un alfa del 0,10 para considerar que el valor, el gasto en investigación y desarrollo, que debería ser marcado como punto de corte para otorgamiento de crédito, debe ser menor a 60. O sea, rechazo la hipótesis nula de que el gasto
es mayor o igual a 60, para considerar que es significativamente menor a 60, debido a que la evidencia muestral es significativa a un alfa de 0,10. Ojo que si yo cambio el alfa, puedo cambiar el resultado de la significancia de la evidencia muestral. Por eso es importante en la interpretación del problema que nosotros establezcamos a qué alfa estamos trabajando para tomar esta decisión. Si ustedes se fijan en el valor P, 0,0371, si yo tuviera un alfa de 0,01, que también se puede establecer, tendríamos que no rechazar la hipótesis nula. A un alfa de 0,05 la rechazo, a un alfa de 0,10 la rechazo, pero a un alfa de 0,01 no podría rechazar la hipótesis nula. Entonces, es muy importante destacar el nivel de significación con el cual tomo la decisión de rechazar, que en este caso es un alfa de 0,10. Profe, Bueno. ¿podría mostrar ahí con Infostat cómo calculamos el T crítico o no? Sí, ahora se los muestro. Si nosotros nos vamos a Infostat, fíjense, vamos a estadística, probabilidades y cuantiles, la distribución es T. Nuestra distribución T, como la muestra era de 10 datos, tiene n-1 grado de libertad, que son 9. Entonces, lo que hacemos es marcar el área de probabilidad a la izquierda en este caso, porque la prueba es lateral izquierda. Si fuese lateral derecha, marco el alfa a la derecha, o sea, lo marcaría acá. El alfa es 0,10. Entonces lo establecemos de este modo y calculamos. Menos 1,383, menos 1,383 es el valor crítico que nosotros tenemos que considerar a los fines del desarrollo de la prueba. Entonces nos vamos acá, vemos que el valor es menos 1,383, que es este punto, y el área de rechazo es esta, que está a la izquierda, y el área de no rechazo esta, que está a la derecha. El criterio de decisión es que todo valor de T que surja de la muestra, o de los datos de la muestra, que sea inferior a menos 1,383 nos conduce a rechazar la hipótesis nula, y todo valor de T que sea mayor o igual a menos 1,383 nos conduce a no rechazar la hipótesis nula. Claro, en nuestro porque caso, ese valor te delimita las dos zonas, digamos. claro, ese es el punto crítico que delimita la región de rechazo de la región de no rechazo. Y ese punto crítico surge de la distribución teórica, que es la distribución T de Student con 9 grados de libertad y un alfa de 0,10. Perfecto, gracias, profe. Entonces, Profe, sí, ese dato de la prueba unilateral 1, que es el 0,0371, ¿a dónde va ese dato? O sea, ¿o qué significa? ¿cuál es el 0,0371? Está en la filmina anterior. A ver, para un cachito. Ah, ese 0,0371 es la probabilidad asociada al menos 2,02. Ah, bien. O Gracias. sea, si yo me voy ahora, fíjate, si yo me voy a acá, y voy a una T con 9 grados de libertad que estaba trabajando, ¿verdad? Y colocamos el valor menos 2,02, que es el T observado, y calculo la probabilidad. La probabilidad a la izquierda del valor menos 2,02 es 0,037, que es el que tenemos allá, y a la derecha es 0,96. O sea que a la izquierda, porque como la prueba es lateral izquierdo, tengo que tener la probabilidad a la izquierda del valor negativo, o a la derecha del valor positivo, es lo mismo. Pero bueno, a la izquierda del valor negativo, que en este caso es negativo el valor, entonces fíjate que tenemos acá el valor 0,0371, que es la probabilidad a la izquierda del valor menos 2,02. ¿De acuerdo? Sí, O sí, sea, profe, gracias. el valor surge en la distribución T con 9 grados de libertad cuando calculamos la probabilidad a la izquierda del valor menos 2,02. Es la probabilidad de que T sea menor que menos 2,02 y es el valor P, 0,0371.
O sea que una probabilidad es el valor P que se calcula a partir del T observado, y otra probabilidad es la probabilidad que fijamos nosotros como nivel de significación, que es alfa, que esa la marcamos nosotros, y que es la que se usa para encontrar el valor del cuantil en la distribución T con 9 grados de libertad, y que sería el punto crítico que delimita la región de rechazo y la región de no rechazo. Hay 4 valores básicos: el valor observado, que es el T observado, y la probabilidad del T observado. En este caso a la izquierda, porque la prueba es lateral a la izquierda. Y el valor T crítico, que surge como consecuencia de fijar un alfa, que lo fijamos nosotros, y es en la distribución teórica del estadístico de prueba. Entonces los 4 valores son el T observado, el valor P del T observado, el T crítico y la probabilidad del nivel de significación que da origen a ese T crítico. Profe, ¿Sí? ahí nosotros, observando esa salida de Infostat, ya podríamos decir que la hipótesis nula debería ser rechazada porque el 0,03 es menor al 0,10, ¿no? Perfecto. Esa es la forma en que se trabaja cuando nosotros tenemos, o sea, si ustedes se fijan, con esto tomamos la decisión perfectamente. ¿Qué tienen que saber ustedes? Plantear bien las pruebas, las hipótesis, y establecer cuál es el estadístico que tienen, con el que tienen que trabajar. O sea, tener en claro que estos son 9 grados de libertad, tener en claro que es un estadístico T porque la desviación estándar es desconocida, que utilizan T solo si la población tenga distribución normal. Entonces, teniendo en claro los conceptos, con estas salidas estamos en condiciones de analizar. Bueno, esta es una salida para ver la normalidad de la variable que hemos decidido en la división, en la cátedra en general, que esto lo vamos a ver en su capítulo, que es la unidad 5, en la unidad 6, perdón, pero momentáneamente esto no lo vamos a trabajar, pero sí el cucuplot de normalidad, que vemos que los puntos se pegan sobre la recta, con lo cual podemos concluir que el supuesto de normalidad para la población podría ser válido. Bueno, acá tengo otras pruebas de hipótesis para la proporción, la varianza, pero eso me gustaría, la proporción y varianza, verlo en la clase que viene, o en la clase que viene ver un poco potencia de prueba y trabajar proporción y varianza en la última clase. Pero acá lo que me importa básicamente es repasar un poquito esta idea, porque esto, acá tienen otra diapositiva que no hace más que sintetizar todo lo que hemos visto, procedimiento de prueba de hipótesis, fijar el parámetro, las hipótesis, el estadístico, el nivel de significación, el valor crítico y las reglas de decisión, el resultado de la muestra y comparar los valores para tomar la decisión final. Esto es una síntesis del otro cuadrito que hemos trabajado. Y lo que hemos visto hasta acá es que resolvemos el problema teniendo en cuenta el valor del estadístico y comparando con el cuantil de la distribución teórica según el valor del nivel de significación. El valor crítico en la distribución del estadístico, o sea, fíjense, el valor del estadístico. La otra forma de resolver es con el valor del estimador puntual, que sería la media muestral, por ejemplo, y el valor crítico del estimador puntual llamado valor crítico, obviamente, valor teórico del estimador puntual llamado valor crítico, siempre con el alfa, ¿no? Y la otra forma de resolver es con el valor de probabilidad, que es la probabilidad asociada al valor observado, y comparar ese valor de probabilidad con el nivel de significación alfa. Esto es lo que hemos venido haciendo en las diapositivas anteriores. Aquí lo que tenemos es para ejercitar prueba de hipótesis. Entonces lo que tenemos es una actividad 1, donde les dice lo siguiente. ¿Cuál es la idea de esto? Esto no está resuelto acá. Esto es un ensayo para que ustedes trabajen solos. Entonces, después lo controlamos si quieren. Yo les voy a dar las pautas del análisis que vamos a realizar y ustedes lo resuelven. El sector financiero se ve afectado por las restricciones aplicadas a la extracción de fondos por cajero automático y por el proceso inflacionario. Esto provoca que la cantidad de extracciones semanales en cajeros, que habitualmente era de 4 extracciones, se incremente. O sea, ahí tenemos una pauta. Hay un incremento en la cantidad de extracciones semanales que se realizan en cajeros automáticos. Una muestra de 81 clientes indica que la cantidad semanal promedio es de 5,2 extracciones, con una desviación estándar de 2,4. Hasta acá, les pregunto. A ustedes les dice que acá hay un indicio de que la cantidad de extracciones semanales es más, por tales causas. Y después nos dice que en la muestra de 81 clientes que efectivamente es 5,2, es más. ¿Cómo plantearían las hipótesis? ¿Cómo sería la prueba en este sentido?
lateral derecha, lateral izquierda o bilateral con toda esta información. Puede ser que lateral derecha. Es lateral derecha. ¿Por qué la plantearía como lateral derecha? Porque yo tengo que demostrar que efectivamente es mayor. Si yo quisiera plantearla como lateral izquierda, no tendría elementos para demostrar lo contrario. O sea, ya en los resultados de la muestra, si la planteo lateral izquierda, puedo decir que rechazo la hipótesis nula. ¿Está? Claro. Porque no podría demostrar nunca que es menor porque el resultado de la muestra es mayor. Entonces, la pregunta es la siguiente. Esta pregunta es la que ustedes tienen que tomar para estar seguros de lo que están haciendo. Esto que dije es un puntapié inicial para saber que no se equivocaron. Porque si el resultado de la muestra es mayor, nunca la pueden plantear como menor. O sea, si la quisieran demostrar que es menor, no tienen con qué, porque ya el resultado de la muestra es mayor. Ese es un indicio. Pero la otra es esto, ¿es evidencia suficiente la información de la muestra para considerar que efectivamente la cantidad de extracciones semanales en cajeros automáticos ha aumentado? Fíjense que en la pregunta está el planteo de la prueba. Si la información es suficiente para considerar que efectivamente hubo un aumento en la cantidad de extracciones. Esta expresión, hubo un aumento, ha aumentado la cantidad de extracciones, es la que indica el sentido de la prueba. La prueba es lateral derecha, sin duda alguna. Ahora me dice que trabaje con alfa de 0,05, pero después me dice el valor P es 0 y el T observado es 4,5. ¿Cómo harían el planteo? Si el valor P es 0, ¿qué decisión toman? Que tengo que rechazar la hipótesis nula porque P es 0. Que es imposible, claro, que es imposible. Sí. Es imposible no rechazarla. O sea que yo tengo un valor P de 0 que me indica que es menor al alfa de 0,05 y ya sé acá que tengo que rechazar esa hipótesis nula. Y que eso significa que este resultado de la muestra es una evidencia significativamente importante como para decir que la cantidad de extracciones semanales ha incrementado, es mayor a 4. ¿Sí? Fíjense, ustedes lo que tienen que hacer con todo esto que les doy acá es plantear la prueba. Ustedes se ponen y hacen hipótesis, estadístico, porque usan ese estadístico, regla de decisión y el valor y la decisión final. La decisión final la pueden tomar con la distribución T, porque tienen el T observado, lo que tienen que hacer es trabajar con la distribución T de 80 grados de libertad y en el infostat trabajar con el nivel de significación de 0,05 y calcular el T crítico. Una vez que tienen el T crítico, comparan con el T observado o bien comparan valor P con alfa. Hagan el ensayo de plantear toda la prueba y van a llegar a la misma conclusión con ambos métodos. Ahora fíjense lo que dice la actividad 2. El sector financiero se ve afectado por las restricciones aplicadas a la extracción de fondos por cajero automático y por el proceso inflacionario, y esto provoca que la cantidad de extracciones semanales en cajeros que habitualmente era de 5, haya cambiado en forma significativa. Entonces, cuando me dice que haya cambiado en forma significativa, no me está diciendo que aumentó ni que bajó. Hay un problema que induce a tal cosa, pero no me dice concretamente si aumentó o bajó. Me dice que cambió. En la muestra de 81 clientes indica que la cantidad semanal promedio es de 5,7 extracciones con una desviación estándar de 3,8. Bien. Entonces, ¿es evidencia suficiente la información de la muestra para considerar que hubo un cambio significativo en la cantidad de extracciones semanales en los cajeros automáticos? Entonces, acá me dice cambio significativo. O sea que no me dice ni que es mayor ni que es menor. Por lo tanto, al decir cambio significativo, la prueba sería ¿cómo? Bilateral. Exacto. O sea, hay un cambio significativo, pero no dice si es mayor o menor. Yo puedo intuir que es mayor, puedo ver el resultado de la muestra que es mayor, pero no me está preguntando si es significativamente mayor. Me está preguntando si hay una diferencia significativa. Con lo cual, tengo que trabajarlo en términos de una diferencia significativa. Acá me da el valor de alfa, me da el valor P, me da cómo se calcula el valor P, 0,12 por 2 igual a 2 por 0,051 me da 0,2, 0,10, 2, porque el valor P
calculado para una prueba bilateral se obtiene con la probabilidad de que Z sea mayor que el Z observado multiplicada por 2. O T o Z, en este caso T. El T observado es 1,66. Bueno, acá viene el tema. ¿Qué tienen que ver ustedes? ¿Por qué T y no Z? Primero. Segundo, planteo de hipótesis, nula y alternativa. Tercero, calcular los valores críticos, porque ustedes tienen los elementos para calcular el valor crítico. Y realizar toda la prueba tomando la decisión final utilizando el valor de probabilidad, que en este caso el valor de probabilidad es 0,102 para un alfa de 0,05. Fíjense, valor P 0,102 para un alfa de 0,05. ¿Qué decisión toman? ¿No rechazo? No rechazan valor P 0,102 mayor a 0,05, no rechazo la hipótesis nula. Quiere decir que la muestra no es evidencia suficiente para considerar que hay un cambio significativo en la cantidad de extracciones semanales. ¿Sí? Entonces ustedes tienen como labor desarrollar todo el proceso con los elementos que tienen, justificando cada cosa que hacen, porque acá lo que vale es la justificación. Entonces, por la caída en la demanda de bancos en escuelas privadas se observa una disminución en la matrícula anual. El promedio anual en concepto de matrícula en escuelas privadas en el año anterior fue de 500 pesos. Actualmente hay una muestra de 64 colegios de un promedio en la matrícula de 420 pesos, con una desviación estándar de 360. Indicar si efectivamente la disminución evidenciada en la muestra es significativa para generalizar la afirmación, alfa de 0,01. Entonces, tengo un alfa de 0,01, tengo una muestra de 64 colegios, tengo un resultado de la muestra que es la media de 420, guarda, tengo la desviación estándar que es de la muestra, no hay ningún dato poblacional. El año pasado se cobraba 500 pesos de matrícula, este año parece que la tienen que bajar, porque hay una caída en la demanda. En consecuencia, indicar si efectivamente la disminución evidenciada en la muestra es significativa para generalizar la afirmación de que hay una caída en la, deben bajar la matrícula porque hay una caída en la demanda. Entonces, ¿qué tienen como dato acá? El alfa de 0,01, el valor P de 0,0396 y el T observado. Fíjense ustedes tienen que hacer el planteo de la prueba, que es como bilateral, lateral izquierdo o lateral izquierda. Lateral izquierda es la prueba, exactamente. Fíjense siempre en esto, 420 y 500. 500 va a la nula, porque es el valor que estoy estableciendo como supuesto inicial del parámetro. Y 420 es lo que da el indicio de la alternativa, que es menor a 500. Entonces la alternativa es menor a 500 y tenemos una situación de población con varianza desconocida. La normalidad para poder aplicar la T es un supuesto. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, podría surgir una pregunta que diga, ¿qué pasa con la distribución de la variable en la población? ¿Cómo debería ser la distribución de la variable en la población para aplicar la T? ¿O necesitan hacer algún supuesto adicional para poder aplicar el estadístico de prueba? En ese caso, el supuesto adicional es la normalidad. ¿Por qué aplica T y no Z? Porque no conocen la varianza en población supuestamente normal. ¿Qué más podrían tener como pregunta? Otra pregunta podría ser, ¿a qué valor de alfa rechaza o no rechaza la hipótesis nula? Fíjense, si el valor P es 0,0396, a este valor de alfa de 0,01, ustedes no rechazan la hipótesis nula. No van a rechazar la hipótesis nula, porque el valor P es mayor que el alfa. Pero supongamos que el alfa es de 0,10. ¿Qué pasaría? Sí, las rechazo. Claro, el valor P es menor al alfa, por lo tanto tendrían que rechazar la hipótesis nula. O sea que esta misma prueba, con esta misma muestra, si yo cambio el valor del alfa, cambia totalmente la decisión. Por eso es muy importante en la interpretación indicar el valor de alfa al cual están tomando la decisión final.
Entonces, la tarea de ustedes es plantear la prueba y plantearse todas esas inquietudes para rescatar toda la información teórica que necesitan para resolver esta clase de problemas. ¿Mm? Pero este es más o menos el camino en el que vamos a trabajar. Tener información suficiente como para tomar decisiones sin necesidad de hacer tantos cálculos, sino más bien interpretar y aplicar conceptos teóricos. Bueno, a ver si puedo dejar de presentar, no, quiero dejar de compartir la pantalla. No, dejar de presentar, no. Bueno, no encuentro cómo dejar de compartir la pantalla, a ver, acá debe ser. Bien. Como siempre. Detalles de la reunión. No, dejar de presentar. ¿Dejar de presentar será dejar de compartir la pantalla? Sí, debe ser. Sí, profe. Sí, profe, Ahí, eso. ahí está. Muy bien. Bueno, a ver, veamos. Acá, para mí sí cambió, o sea, la evidencia era suficiente para decir que hubo un cambio. Cuando digo que no rechazo, ¿es que cambio significativamente o que no? No, cuando yo no rechazo, quiere decir que la evidencia muestral no es significativa, entonces no hay cambio. Cuando yo acepto la hipótesis nula, significa que el resultado de la muestra no es una evidencia significativa para el cambio, ¿sí? O sea, hay que seguir manteniendo lo que dice la nula, por eso la acepto. Cuando yo rechazo la nula es cuando la evidencia de la muestra es significativa. Cuando la evidencia de la muestra es significativa, rechazo la nula. ¿Estamos? Es muy clara la cuestión. O sea, la muestra da una evidencia. Esa evidencia puede ser significativa porque el resultado de la muestra difiere considerablemente del valor del parámetro, en cuyo caso, si esa diferencia es importante y la evidencia muestral es significativa, rechazo la hipótesis nula. O sea, lo que dice la hipótesis nula no va más. Ahora, si yo considero que por los resultados de la muestra la evidencia no es significativa porque la diferencia es muy baja, está en la región de aceptación, acepto la hipótesis nula, mantengo lo que dije en la hipótesis nula, pero no rechazo como decisión final la hipótesis nula. Ahora, todo eso a un alfa dado, porque el alfa es la medida del riesgo de rechazar una hipótesis nula que sea cierta. Entonces, tengo el riesgo del 0,10, del 0,05, del 0,01 de equivocarme. O sea, no hay certeza en estas decisiones. Bueno, ¿entendieron más o menos cómo es el procedimiento de prueba de hipótesis? Prueba de hipótesis para la media, con esto creo que lo hemos cerrado todo. Lo único que me queda que les voy a mostrar es cómo hacen en Infostar para encontrar los resultados. Si tienen los datos de la muestra y ustedes quieren procesar los datos, se van acá en estadísticas, inferencia basada en una muestra, la prueba T para la media. Bueno, yo acá necesitaría un conjunto de datos, no sé si tengo acá a mano, a ver, voy a tratar de abrir un conjunto. Profe, nosotros no estamos viendo, ¿eh? Ah, perdonen, ahora les muestro. Déjenme que lo organice con los datos. Ahí está. Porque ahí usted, tengo. profe, había puesto dejar de presentar recién, por eso no podemos ver. Claro, sí, entiendo. Ya ahora les pongo la pantalla completa. Así lo pueden ver a lo de Infostar. Espérense a ver qué. Bien, ahí seguro que ven la pantalla. Bueno, esto es Infostar. Supónganse, esta es la actividad 14. La actividad 14 se ve que la variable es minutos, ahora no la tengo acá a mano, pero es una variable que se llama minutos, y tengo que hacer una prueba. Supongamos que, bueno, vamos, primero que nada, vamos, como no sé el enunciado del problema porque no lo tengo acá a mano, lo primero que voy a hacer es calcular las medidas resumen. Entonces me voy a medidas resumen, y en la variable minutos voy a calcular las medidas. ¿Qué necesito? La muestra, la media y la desviación estándar, el mínimo y el máximo, nada más que eso. Entonces ahí tengo, fíjense, tengo una media de 22,
y tengo una desviación estándar de 1,12, un mínimo de 20, un máximo de 23. Supongamos que tengo un valor para el parámetro de 21, y 22 es mayor que 21. Entonces, supongamos que planteo una hipótesis nula que dice que la media poblacional es menor o igual que 21, y la hipótesis alternativa dice que es mayor que 21. El resultado de la muestra es 22, es mayor. Vamos a ver si es significativamente mayor. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora es hacer la prueba lateral derecha. Vamos a inferencia basada en la muestra, en una muestra, porque pues después vamos a ver en dos muestras. En una muestra, prueba T para la media. Vamos a minutos, pasamos minutos estaba acá, lo pasamos acá, donde dice variable, y aceptamos. Ahora me dice acá, que me va a dar como resultado el tamaño de la muestra, la media, la desviación estándar, el valor T, el valor P, el intervalo de confianza, si también lo quieren, y la prueba es lateral derecha. Como es unilateral, le vamos a poder quitar el intervalo de confianza porque no vimos los intervalos unilaterales, entonces colocamos la prueba unilateral derecha. Y el valor del parámetro es 21, porque dije que iba a probar si era mayor que 21. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Entonces, acá va el valor del parámetro que puse en la nula. La prueba la planteo como unilateral derecha, unilateral izquierda o bilateral. En este caso, unilateral derecha. Y los resultados que me va a dar van a ser la muestra, la media, la desviación estándar, el valor T y el valor P. Entonces, ponemos aceptar. Y si se fijan, acá tienen el resultado. Tienen la muestra, la media, la desviación estándar, el valor T observado es 4, T observado es 4, y el valor P es 0,0004. Supongamos que le pongo un alfa de 0,05, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Estamos? Si el alfa es de 0,01, rechazo la hipótesis nula. O sea que tendría que tener un alfa muy chiquito que no vale, porque menos de 0,01 no va. Entonces, en este caso no habría ninguna posibilidad de no rechazar la hipótesis nula. Sí o sí, con los datos de esta muestra, tengo que rechazar la hipótesis nula. Entonces, cualquiera sea el alfa. Pero no obstante, digo, bueno, el alfa es 0,05, rechazo la hipótesis nula a un alfa de 0,05. ¿Entendieron cómo se procesan los datos? O sea, teniendo los valores numéricos de la muestra, hacemos una prueba de hipótesis para una sola muestra, prueba T para una media, y obtenemos así los resultados finales. Bien, de este modo entonces pueden trabajar también con Infostat. Volvemos acá. ¿Profe? ¿Sí? Una pregunta, usted había dicho que cuando no tengamos, digamos, cuando nos diga que ha cambiado significativamente nada más y no nos diga si ha aumentado o disminuido, teníamos que hacer una prueba bilateral. ¿Y cómo tendríamos que trabajar ahí con alfa? Bueno, si lo hacen manualmente, la distribución del alfa en la distribución teórica es alfa sobre 2. Alfa sobre 2 en el extremo izquierdo y alfa sobre 2 en el extremo derecho. Por Claro, ejemplo, si el alfa es 0,10, distribuyen el alfa 0,05 y 0,05. Eso a nivel manual, digamos, ¿no? En la distribución teórica. Y cuando hacen los cálculos en Infostat, le van a tener que colocar lo que hicieron manualmente, o sea, que si buscan la probabilidad de la parte positiva, tienen que ponerle hacia la derecha 0,05. Si buscan la probabilidad de la parte negativa o izquierda de la distribución, le ponen a la izquierda la probabilidad de 0,05. Listo, profe, gracias. Bien. Con esto entonces tienen para trabajar, resuelvan esa actividad que les dije, plantéenla, y bueno, y fíjense las dudas que tengan para plantear las dudas que puedan llegar a tener. Y creo que con esto abarcamos todo lo que sea media. Ya en la clase que viene podemos ver potencia de prueba, y en la otra clase, que es la del jueves de la semana que viene, podríamos trabajar con las pruebas de hipótesis para la proporción y la varianza. Bueno, creo que hemos abarcado bastante, y vayan fijándose en cómo es todo este análisis, y nos vemos en la clase del martes.
hoy a las 2 de la tarde pueden ingresar y hacer la autoevaluación de la unidad 2. Así que, bueno, nos vemos. Que tengan buen fin. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Buen fin de.